Uno de los cánticos que me ha gustado siempre muchísimo es este del Dios que adoramos, hermanos. Tiene mucho contenido y debemos de mirar los cánticos. Algunos hablan de unas experiencias muy sanas de algunos hermanos, ¿verdad? Pero qué mejor es cantar la Biblia, cantarla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por estar aquí. Gracias por la vida, la existencia, la vida física que nos das, porque como dice el apóstol Pablo, pues sería mejor estar contigo, Señor, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Hay mucho que edificar en la iglesia y hay mucho que evangelizar a todos los que están a nuestro alrededor. Nos ponemos en tus manos para que con ese ministerio precioso de tu Espíritu Santo nos ilumines, Señor. Traiga, Señor, iluminación a través de esta palabra, tu palabra, de lo que has revelado para nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, lo que hoy nos quieres comunicar a través de este mensaje, Señor, y que nuestros corazones se afirmen, Señor, se reciban nuevas fuerzas y, Señor, que se rindan a ti totalmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, como hemos estado tocando el tema de aprendiendo del reino animal, hoy vamos a hablar de un animal, un animalillo muy curioso que algunos conocemos. Vamos a hablar de la zorra. Y el tema es, aprendiendo del reino animal, cuidémonos de las zorras. Precisamente porque este animalito, la zorra, tiene unas características eh, muy especiales, pero que la Biblia lo toca, toma el ejemplo de este animal, la zorra, eh, solo en sus aspectos negativos. Este animal, la zorra, tiene una cualidad muy especial y esta cualidad supera a la de muchos otros animales. Y es que esta zorra, este animal, es muy astuto, es muy inteligente. A excepción de la serpiente, que también es astuta, ¿verdad? Eh, pues la zorra ocupa, pues vamos a decir, un empate, ¿no? Son iguales de astutos. Y mire, tanto es así la figura de la zorra, que a través del tiempo la zorra fue tomada como, eh, fue considerada como asociada con el demonio en la Edad Media. Ellos creían que la zorra estaba asociada con el demonio porque comparaban la astucia de la zorra con la astucia de las tretas y las artimañas del diablo. Y no estaban muy lejos. Allá en Siberia, en los pueblos de Siberia, allá por Rusia, lo consideran uno de los mensajeros más astutos del infierno, a la zorra. ¿Y saben por qué? Porque el zorro no pierde tiempo. No pierde tiempo cuando el zorro o la zorra ve que el dueño de los campos o el labrador están descuidados, están distraídos en otras cosas que no es el cuidado de sus huertas. Ahí es cuando el zorro o la zorra entra de una manera secreta, especialmente por las noches, y comienza a comer los frutos que ya están para cosechar. O sea, está muy atenta la zorra y nada más está esperando que se distraiga el labrador o que se distraiga el dueño y dice, no, pues aquí es donde y se mete. Y en la Biblia hay algunos versículos que se refieren a él. Y la Biblia nos muestra la zorra, es usada para que nosotros estemos alerta de cualquier cosa negativa que pueda perjudicar todo lo que se relaciona con nuestra vida cristiana.
Porque hay cosas negativas que pueden afectar nuestra vida cristiana, claro que sí, hay muchas. Y vamos a tomar eso como el ejemplo de la zorra. Ahí en Cantares 2:15, comenzamos con este texto. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Cantar de los Cantares, hermanos, es un libro que habla del amor. Es un libro que habla del amor que Dios tiene por su iglesia y del amor que la iglesia debe tener por él. Pero también el libro de Cantar, de los Cantares, nos habla y nos ilustra el amor que debe tener un esposo por su esposa y viceversa, la esposa por el esposo. Cantar de los Cantares nos habla de lo glorioso que puede ser el matrimonio, o que es el matrimonio, donde reina el amor y el cuidado mutuo, en el que más que un sentimiento está la conciencia de procurar que siempre se mantenga en unidad. Y claro que esto, hermanos, esto conlleva un proceso de prueba. El varón debe estar vigilando sobre la unidad con su esposa, y la esposa debe estar vigilando sobre la unidad con su marido. Por eso dice aquí que lleva un proceso de prueba, sobre todo de vigilancia personal, porque si no, se van a meter las zorras. Ese matrimonio o esa relación va a tronar. Este es un consejo para todos. Yo no sé cómo vivamos cada quien en nuestras casas, ni sé el trato que cada quien tengamos con nuestras parejas y ahí, pero es un consejo para todos. Así que lo primero que vamos a ver a las zorras como ejemplo de la destrucción. Aquí dice el cántico, aquí está cantando la esposa y dice: cásennos las zorras porque nuestra viña está en flor. El amor de la esposa, aquí el énfasis es el amor. Y sabe, los zorros y las zorras mencionados aquí pueden significar todo aquello que esté poniendo en peligro primeramente el amor en la viña del matrimonio. Esas pequeñas zorras quieren echar a perder el matrimonio porque comenzarán, hermanos, a querer comer el fruto del amor. Si ya hay avances fuertes en esa área, entonces también se irán sobre los pequeños pámpanos con el fin de que no lleguen a su madurez, florezcan y den el fruto. ¿Por qué? Porque pueden comerse, cuando entra aquí a comerse el amor en la viña del matrimonio, entran a comerse el fruto ¿de qué? De la comprensión. Y cuando hay comprensión en un matrimonio, hay buen trato. Y cuando se pierde la comprensión, también se pierde la aceptación de la persona. Y es donde la zorra ya ha entrado y empieza el maltrato a la persona que tienes a un lado. Fíjate qué interesante está la figura de la zorra. Claro que estamos hablando de que la zorra es el tipo del pecado, ¿sí? Come el fruto de la comprensión y también puede comer el fruto del perdón y la aceptación. Y por último, también ahí en el matrimonio, en la viña del amor, en el matrimonio también puede comerse el fruto del sacrificio mutuo. Se sacrifica el hombre por la mujer por el hombre, y ahí están juntos. Y si no velamos por nuestra viña de amor, tarde o temprano comenzarán a meterse las, entre comillas, las zorras de la duda. ¿Y sabe qué genera la zorra de la duda? Genera desconfianza. Genera desconfianza. Dice, pues no cuentes. Genera desconfianza. Cuando estas zorras están dentro, ¿sí? Empezamos a ver cosas que no existen, empieza a crearse en nosotros una mala sospecha y el fruto de todo esto, ¿cómo se llama? Se llaman los celos. Los celos, cuando ya hay celos en una pareja, ya se manifiesta la obra de esa pequeña zorra.
Y cuando hay celos, no hay cosa buena. Dice aquí celos enfermizos, me refiero a eso. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y muchas mujeres, fíjese, da uno cuenta, muchas mujeres han vivido por años con hombres tan celosos, celan tanto a la mujer que al final ellos son los infieles. Dicen por ahí mis hijas, ¿y ahí qué? ¿Cómo hay qué? Pues ahí es una hipocresía. Bueno, el remedio más próximo y efectivo será que nosotros tengamos que casarlas. Debemos de ponernos de acuerdo para apresarlas y echarlas fuera de nuestro campo. ¿De qué manera? Pues lo más próximo es armarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estas zorras no podemos echarlas con palos. No podemos cazarlas con trampas, porque las zorras contra las que nosotros vamos son espirituales, son argumentos. Son esas mentiras que el maligno y el mismo pecado meten en nuestras mentes en contra de esta institución divina y de nuestra relación como esposos y esposas. Y la palabra de Dios en Efesios 5:33 nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros, está hablando a los varones, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Sí? Pero también dice la segunda parte a la mujer, y la mujer respete a su marido. Entonces son mandamientos mutuos, son mandamientos que nos llevan a cerrar las puertas a las zorras que quieran comerse los frutos en nuestra relación de pareja. Fíjese, las zorras como ejemplo de destrucción estamos viendo. También las zorras pueden entrar a destruir el amor en la viña de la familia. La familia, hermanos, existe para la gloria de Dios. Y en la familia cristiana es donde se deben de sembrar, o donde se siembran y cosechan los más altos valores y principios morales. En la familia se cultiva el respeto familiar, se cultiva la ayuda mutua, se cultiva la cooperación en todos los aspectos y necesidades, y también se les enseña a nuestros hijos el amor al prójimo. En la familia. Y la familia, hermano, se vuelve disfuncional por varios aspectos cuando los miembros que la integran han permitido o permiten que las zorras, entre comillas, coman estos principios tan valiosos. ¿Cómo es que han entrado esas zorras a comerse el amor en la viña de la familia? Porque de alguna manera se ha puesto la mirada en el mundo. El mundo tiene una filosofía, y la filosofía hoy, hermanos, es la filosofía del derecho y la libertad humanos. Si usted se da cuenta, entran los derechos humanos a defender a aquel que ha hecho atrocidades con la vida humana. Y más que eso, hermanos, esta filosofía del derecho y la libertad humanos está influenciando para que muchos hijos evadan la responsabilidad de la sujeción a los padres. No me digan Estados Unidos. Ahí cualquier niño se le ocurre y marca el 911 y me están agrediendo. Y va la policía y a ver usted. Y aquí nos pasó un caso. Nuestra niña, ¿lo cuento, chiquilla? Nuestra niña estaba en el kinder, Abby, y mi esposa le enseñaba. Y se fue al kinder y mandaron llamar a mi esposa. Y tenía 3 años, mi hija. Y va mi esposa y le dicen, queremos hablar con usted porque la niña nos dice que usted le pega con una vara gruesa. No es cierto, es que la niña nos está diciendo. Y no era cierto, mi esposa se vio en ese asunto y habló con la niña y ya le dijo que, ¿por qué decía eso? No más decía la niña. O sea, si ese asunto así tan pequeño, no se diga ahora cómo está la vigilancia, pero también está por el otro lado el extremo de que el hijo ya muchas veces no se quiere sujetar al padre porque dice, ya tengo 18,
Ya puedo hacer lo que quiera. Oye, hijo, pero estás viviendo en mi hogar todavía. ¿Cómo hay que? No, pues si quieres me voy. No, es que no quiere, es que yo no quiera, es que tú decides. Si dices que ya decides, pues ve. Es una conversación que puedo así contar como un ejemplo. Entonces, hermanos, fíjese, la filosofía del derecho y la libertad humanos, los integrantes han permitido que las zorras entren, esas zorras del mundo, con esas filosofías. Y los padres ya no están amonestando con la voz de la palabra de Dios. No, es que mi hijo ya creció, pues ya puede decidir, que decida, con esa grande libertad, que se va al otro extremo. Los padres ya no están amonestando con la voz de la palabra de Dios, sino que antes se están poniendo de acuerdo con la voz de una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y cuando se mencionan pensamientos de las sendas de justicia bíblicas, entonces nos dicen, no, papá, es que tú estás bien retro, estás bien retro, tienes pensamientos retro. Cuando nosotros decimos, no, mira hijo, aquí el Señor nos aconseja esto, el Señor nos dice, es que estás bien retro, actualízate. Hasta le hacen, actualízate. Y dicen, no, actualizarme, pues si la palabra siempre ha sido actual. ¿Verdad? Entonces, imagínense, y luego debemos nosotros, hermanos, debemos cerrar bien la puerta que apunta hacia el mundo para evitar que alguna tentación de pecado entre como las pequeñas zorras y empiece a comer los valores de nuestra familia y echen a perder la unidad. Oye, pues es que mi hijo estaba bien, mi hija estaba bien, entró acá y ahora ya está cambiando, ¿no? Hay que hablar, hay que volver a establecer esos principios de la Biblia. Ahora, por eso dice aquí, Dios en su palabra, dice en Deuteronomio 6, 7 al 9, dice, hablando de amar a Dios y poner su ley por obra, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, vas a estar hablándoles siempre la palabra. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que siempre la forma de cerrar la puerta al mundo es aferrarnos a la palabra y ponerla en nuestro lugar. Si es posible, en el mismo baño hay que poner un versículo. Si es posible, en las recámaras hay que poner para que se esté escuchando, se vea. Y a veces alguien viene de afuera y ve tu casa y dice, oye, eso es de la Biblia. Sí, es que aquí somos cristianos y ya se da un testimonio antes que vean otras cosas. La zorra como destrucción, el amor en la familia, el amor en el matrimonio, pero también fíjese que las zorras llegan a entrar en la viña de la congregación. Y algo que nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta, cuando una congregación se ha convertido en campo de nutrición para las zorras, entre comillas, es cuando el pecado ha entrado en ella y Cristo ha dejado de ser el centro de la predicación. Cristo ha dejado de ser el centro de la predicación, Cristo ha dejado de ser el centro de los cantos y aún Cristo ha dejado de ser el centro del ministro o del ministerio. Y sobre todo, cuando Cristo ha dejado de ser la misma vida de la iglesia. ¿Cómo se va uno a dar cuenta? ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay zorras que han comido, que han entrado en la congregación? Pues porque te das cuenta que el fruto de la consagración a Dios lo ha comido porque el cristiano ha perdido de vista que todo cuanto es y todo lo que hace para el servicio de la iglesia es en base a lo que Cristo hizo por él en la cruz. Tenemos nuestro texto de Romanos 12:1. Vamos a ponerlo ahí. Ya me lo sé de memoria. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice esto, está diciendo que esas misericordias que Dios ha tenido, que Dios ha tenido por ti y por mí,
en la obra de la cruz, entonces el próximo paso es ofrendar tu cuerpo. Así que de ahí nace tu servicio, de ahí nace todo tu apoyo, de ahí nace todo lo que tú quieres hacer y todo lo que conlleva tu vida en la congregación, por tu consagración, nace por este grande motivo. Todo lo que hacemos es por lo que Cristo hizo por mí, por lo que Cristo hizo por ti. Ese es el centro. Y cuando se ha comido el fruto de la consagración, es cuando el cristiano ha perdido de vista que todo lo que quiera hacer, lo va a hacer por Cristo. Y nosotros lo entendemos porque todos nosotros sabemos que de eso. Hay algunos hermanos que dicen, no, es que si lo hago luego aquel va a decir que estoy haciendo la barba. No, hermano, esos pensamientos no caben aquí. Ese tipo de zorras, pensamientos negativos, los mata el evangelio que hemos aprendido de Cristo. No se diga la crítica, la zorra de la crítica. También es una zorra se mete ahí criticando como si nosotros fuéramos los perfectos o como si fuéramos los sábelo todo, o como si fuésemos los que no nos podemos equivocar. Empezamos a criticar a otro que a lo mejor empieza a desarrollarse. Es una zorra mala eso. ¿Por qué? Porque se empieza a comer el fruto de la unidad. Y el fruto de la unidad es en el que todos unen sus fuerzas en la fe con sus dones y capacidades para edificar a los hermanos. Cuando se ha comido este fruto, se olvida que somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Es cuando decimos bueno, pues ni falta me hace. No, yo creo que sí me hace falta, porque la Biblia me establece que algo me va a pasar porque mi hermano es parte de mí. Por último, hermanos, en esta zorra de destrucción, en la viña de la congregación, se come el fruto del amor cristiano. Y en el fruto del amor cristiano, hermanos, ahí no hay diferencia, porque nos une una misma sangre, la de Cristo, y nos une un mismo espíritu, el de Dios. Así que aquí mismo en Romanos, que es el capítulo de la consagración, de la respuesta a la obra de Cristo, nos dice que el amor sea sin fingimiento, que hagamos lo bueno. ¿Cómo debemos acabar con ellas y que Dios restaure los campos destruidos cuando se han permitido estas cosas? Pues una vez más, la palabra de Dios. Y la mejor trampa para estas zorras, hermanos, es estar apegados siempre al evangelio del Señor. Mire, voy a poner un ejemplo. La carta a los Gálatas se les metió una zorra. La zorra decía que había que creer en Cristo, pero tenían que hacer la ley para salvarse. O sea, Jesucristo más mis obras. Se metió esa zorra. Entre tantas. En la carta a segunda a los Corintios se metió la zorra de que las capacidades los hacían mayores delante de sus hermanos, y fue cuando empezaron las divisiones, y que había un predicador y que había favoritismo por un predicador, por otro. Fueron puras zorras que se metieron. Por eso el apóstol Pablo les dice, es que Cristo no está dividido, ustedes están caminando como carnales, están caminando en un campo de zorras. Ya se metió aquí y por lo tanto hizo un desbarajuste en el campo de la congregación. Y muchas de las zorras a veces las soltamos desde el púlpito. ¡Ay, una zorra! Y la gente, la congregación empieza a ser maltratada. ¿Con qué? Pues con cosas personales mías, con cosas de la familia, del pastor, que ellos son los que brillan, y muchas cosas, hermanos, que no son el evangelio de Jesús. Mire, en Efesios 4:3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sale, vamos a poner una trampa en la palabra. Hay que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, un espíritu con Dios, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza, un Señor, una fe. Haga de cuenta, imagínense que este versículo es toda esa jaula entretejida de muchos barrotes de hierro, de fierro inoxidable. Imagínenselo como eso.
Así que si usted pone esa trampa, usted está poniendo la trampa de la palabra de Dios. Ahí viene una zorra que me dice que la congregación, pues está mejor aquella, aprésala. No que la congregación, que esto, que lo, aprésala con la palabra. Toda la congregación, hablando, Dios las conoce, pero hablando de lo que dice el Evangelio, todas están en un cuerpo, un espíritu. Ya como se administren, pues ya será verdad o error. Pero nosotros debemos apresar estas zorras para nuestro bien y el bien de nuestra congregación. Ahora, hay otras zorras que se toman como ejemplo de la falsedad. Segundo, Ezequiel 13:3 y 4. Trece, 3 y 4 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Aquí el Señor, a través del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, perdón, está hablando una advertencia contra la falsa profecía o la falsa palabra de Dios. Fíjese. Y la falsa profecía o la falsa palabra de Dios son mensajes que no provienen de Dios, aunque le digan Dios me dijo. Son mensajes que no provienen de Dios, sino que son mentiras para dar un falso sentido de seguridad. Al decir cualquier cosa que haga feliz a la gente, sin importar el pecado que estén cometiendo. No, tú nomás ven, lo tenemos, algunos lo hemos visto. Tú ven y diezma, con eso eres fiel a Dios. Cubre toda tu vida cristiana, ¿sí? No, hay que vigilar que haya una integridad en nuestra vida para que no caigamos en esas artimañas de estos hombres que dicen tener un mensaje de Dios, pero que dan un falso sentido de seguridad para que escuches lo que tú quieres escuchar o lo que la persona quiere escuchar muy de manera personal y sin importar la exhortación de esa cosa no está bien. ¿Sabe? En este tiempo y desde aquel tiempo ha habido tanta falsa profecía, tanta falsa palabra de Dios que se ha manejado mucho, hermanos, como en aquellos tiempos el Dios me dijo. Lo hemos visto repetidas veces. Viene y, oiga, es que Dios me dijo. No, bueno, pero ¿cómo es que Dios te dijo si a mí no me ha hecho nada? Me dijo que dieras tu casa. Dios me dijo que me diezmaras de esa liquidación que te dieron. ¿Cómo que Dios me dijo? A lo mejor di que tienes una necesidad y que si te puede ayudar el hermano. ¿Para qué se disfraza? Digo, siendo más francos, ¿no? Te vas y ves con el hermano y le dices, pero hermano, nos han contado grandes cosas, aún en iglesias grandes, hermanos, muy grandes, donde hay personas que han estado, timan a uno, timan a otro, timan a otro. Como aquí hay 100 y allá hay otros 400, pues nomás el siguiente domingo ya no se sientan acá, se sientan hasta el último. Entonces, los hay en iglesias pequeñas y los hay en iglesias grandes. No es la excepción. Para las zorras, a las zorras les da lo mismo meterse en un sembradío pequeño como meterse en un lugar grande, siempre y cuando haya frutos que comer. El pecado, hermanos, está siempre ahí. Ahora, esta falsa profecía o falsa palabra de Dios, ¿quién la aporta? Los falsos profetas. Y estos falsos profetas no les importa la verdad como Ezequiel, como estamos viendo aquí. Y fíjese la artimaña que tienen ellos. Ellos adormecen a la gente con su falsedad para tenerlos en el control de su mano. Fíjate. Haciendo que el trabajo de los verdaderos profetas, o sea, de los predicadores del evangelio, sea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque llegas con la verdad de que, hermano, es que eso que te está diciendo no está bien. No cuestiones a la autoridad. A mí me enseñaron que la autoridad no se cuestiona, me dijo un hombre, un hermano. Y yo decía, oye, pero te enseñaron mal, estás viendo que se está llevando,
que ha destruido toda esa iglesia y el otro que destruyó la otra iglesia, y aún así tienes ojos para ver la tremenda zorra que se metió. No sé. No, es que me dejó tantas cosas, es que yo viví tantas experiencias ahí, tantas experiencias ahí, sí, no lo dudo. Pero ¿por qué vas a dejar con esto que siga adelante? Adormecen a la gente y dejan un trabajo mucho más difícil para los que predicamos el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos los temas de dónde, cómo se maneja una autoridad espiritual en Dios y cómo no hay que obedecer al que humanamente está dirigiendo una iglesia, ya dicen, no, es que se está cuestionando, se está levantando contra los siervos de Dios. No, la Biblia bien establece la situación. Y ya es difícil que esa persona pueda entrar al verdadero evangelio porque tiene un prejuiciote aquí, bíblico. Dígame si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. Dígame si en algo no está de acuerdo. Si todo lo hemos vivido, hermanos, y lo hemos visto de alguna manera, cómo se han quedado con muchas cosas a costa de la mercadería en la iglesia, como estaba profetizado. Ahora, se recomienda tener cuidado de los líderes que quieren torcer la verdad en su búsqueda de popularidad y poder. Porque el poder es muy bonito, hermano. No, pues el poder, el hecho de que te sientas que eres el mandamás en ese lugar, muchas veces se enorgullece. Y hay un dicho que dice, ¿quieres probar a la gente? Dale poder. Y aún el que lleva el camión del 30A, ¿han visto qué poder se ostenta? O sea, pues que se agarren bien, yo manejo como yo quiero. No, es que tienes un poder y una autoridad para transportar decentemente a la gente. Fíjese, hermano. Aquí al final del versículo dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Qué hacen las zorras en los desiertos? Las zorras en el desierto cavan cuevas muy profundas y lo hacen así, hermanos, para cubrirse del sol, pero sobre todo lo hacen para esperar pacientemente que llegue una presa. Ahí están las madrigueras muy hondas y con sus oídos, sus orejas muy puntiagudas y agudas en su sentido y el olfato, están oliendo que viene. La presa no los ve porque está muy profundo. Y cuando ya llega y se acerca, entonces es cuando sale la zorra y agarra a presa. Y así son. Por eso dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas. ¿Sabe qué están esperando? Nomás que caiga un incauto, uno que no estudie la palabra, como veíamos en la mañana con la pastora. Uno que no estudie la palabra, uno que sea flojo para hacerlo. Ese va a ser fácil presa de estas zorras que están como en el desierto, acechando a tener más gente, porque cada gente la van a ver con el símbolo de peso, no con el símbolo de amor o que crezcan en el Señor Jesucristo o para ser los discípulos de Cristo, pero los hacen discípulos de ellos. Así dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Por eso el Señor, hermanos, el Señor nos dejó clara la advertencia. Él aquí en Mateo 24:23 dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fíjese, oye hermano, pero vieran los milagros. Bueno, no es garantía. Dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, los milagros en las iglesias son una garantía de que las personas son verdaderas. Para nada, para nada. Le voy a leer esto. Dice que engañarán si fuere posible. Tenga muy en cuenta esa frase, si fuere posible
aún a los escogidos. Usted es un escogido de Dios, ha sido salvo por la fe, entonces usted debe tener este discernimiento así en marcha, hermano. En la palabra de Dios para todos dice así, segunda de Pedro 2:1. Aquí lo puede leer en la pantalla y yo se lo voy a leer acá. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Falsas enseñanzas. Nuestro tercer punto, hermanos, las zorras como ejemplo de la comodidad. Ya vimos las zorras como ejemplo de la falsedad, ahí está. Ahora las zorras como ejemplo de la comodidad. Vamos a Lucas 9:57 y 58. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las zorras hacen sus guaridas, hermanos, en los lugares, allá en el lugar más alejado. Y aparte lo hacen en el lugar alejado y oculto. ¿Y sabe por qué? Porque las zorras buscan siempre la seguridad para ellas, pero también buscan la seguridad para sus crías. Y esta manera de hacer sus guaridas, a ellos les brinda comodidad. Y claro que esto pues es de manera natural. Pero en el cuadro de este versículo que estamos leyendo, hermanos, ahí vemos a un hombre que le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera, te seguiré a cualquier lugar, donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir contigo. Casi le faltó decir, hasta el final voy a estar contigo. O se infiere, se implica que estaba diciendo hasta el final. Ahora, muy emocionado, gozoso de haber visto a Jesús, de querer seguirle, pero la respuesta de Jesús fue diferente. Él dice que su ministerio, el ministerio de Jesús, no promete las mejores comodidades para una vida de éxito terrenal. No las promete. Y esas comodidades terrenales aún son comodidades que los mismos pájaros y las zorras tienen en el lugar en el que viven. Ellos tienen sus guaridas, pero el Señor dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no era rico, hermanos. Una iglesia hace muchos años, queriendo predicar el evangelio de la prosperidad, le estoy hablando de 1993-94, empezó a decir que debíamos pedir nosotros la prosperidad, porque Jesús no era pobre, y dijo que entonces el manto que se habían repartido los soldados tenía gran precio, así que Jesús era rico porque traía un manto que era costoso, y no lo dudo que haya sido costoso, pero el enfoque no era ese, hermanos. El enfoque no era hacer ver que las prendas de vestir que traía Jesús eran tan ricas, que por eso Jesús era rico y que en él debíamos de pedir siempre la prosperidad económica. No era ese el enfoque, estaba torcida la palabra. Pero empezaban a decir, ahora declare usted prosperidad, declare, vea una camioneta, vea esto, véase lo que quiera, pídalo, porque usted debe ser próspero en Cristo. Y pues me la creí. No sé cuántas camionetas declaré, no sé cuántos viajes pedí, y hasta decía, hasta de repente dice, es que ya lo vi. Y luego salió un libro de otro predicador que decía, embarázate de la visión que tienes.
Te voy a platicar un testimonio y salió ahí. Él pidió un escritorio y se embarazó del escritorio y al siguiente día el escritorio ya estaba ahí en el salón que él pidió. O sea, cosas bien tremendas. Hace unos años lo acaban de apresar por millones de desfalco. Les puedo decir el nombre, pero no tiene caso. Y no se diga el más reciente. Aquí tiene unas iglesias que se llaman Casa de Dios. Tiene otras en Guatemala. También está envuelto en muchas cosas. Bueno, pero volviendo a este punto, comodidad. No es la comodidad que Cristo vino a traer en el ministerio. Un hombre me dijo aquí, me dijo, de recién que se levantó la congregación, él nos dio unas tarimas que teníamos por ahí, ¿te acuerdas, Pedro? Las tarimas que poníamos ahí hace 3 años y feria, y me las dio y me dijo, don Dani, ahora sí lo voy a ver con una buena camioneta. No, le digo, yo no quiero ser de la estadística, déjeme mi moto, con que mi moto tenga gasolina, voy y vengo, voy y vengo. Y me dijo, no, no, don Dani, es que pues todos los que son pastores tienen camioneta. Le dije, bueno, los que usted conoce. Bueno, yo también conozco otros, pero yo no quiero ser esos. Yo no quiero ser de esos. Y fíjese por qué, porque ellos mismos se han dado cuenta de que están, los ministros de Cristo están tomando un camino equivocado. Quizás sean ministros de Cristo o no, pero hay desvíos. Cuando se tiene una iglesia, pues ya voy a pensar en la prosperidad, ya podemos comprar un carro. Alguien le dijo a mi esposa, oye, pues ya cómprate un carro, pues es que, mira, el otro pastor tiene un carro, ¿por qué tú no te lo compras? No, ¿verdad? Te dijeron, ¿verdad? Y te lo compra, dijo, no, es que no, nosotros no nos manejamos así, no, el dinero, no es así con nosotros. Pues es que el otro se hizo pastor, tú ya puedes tener un carro, él tuvo carro inmediatamente, sí, pero nosotros no. Y hermanos, en realidad, eh, creo que tanta riqueza que no tuvo Cristo y muchos la están amontonando, creo que a lo mejor va a ser más para condenación que para recompensa. Y ya el Señor prospera como Él quiere y da para las necesidades, claro, pero anhelarlas de una manera codiciosa, pues es muy peligroso. Y este hombre dijo, te seguiré. Jesús dijo, mi ministerio, cuando le dijo el hombre no tiene dónde recostar la cabeza, las zorras y los pájaros sí. Le dijo, mi ministerio no te ofrece mucho, no te ofrece comodidades, éxito. eh, y sabe, la comodidad es una zorra tan sabrosa, tan placentera, que cuando la comodidad ha estado trabajando con la intención de hacer su madriguera en nuestras almas, dejamos de lado el correcto entendimiento que ser discípulo de Cristo tiene un costo. Tiene un costo, amado. Entonces, tiene un costo. Y el contraste que el Señor hace entre el lugar seguro de los nidos y las madrigueras con su ministerio y el no tener dónde recostar su cabeza nos hace ver 2 cosas. Primero, que el Señor no estaba en la riqueza material de este mundo porque su mirada no estaba puesta en eso, y mucho menos en disfrutar de los deleites pasajeros que los reyes y príncipes de las naciones tenían. Y esto, hermanos, esto choca, como habíamos mencionado, con la comodidad con la que muchos quieren vivir sin que el cristianismo represente para ellos una incomodidad. Si te es difícil venir a la iglesia, dale gloria a Dios. Ya cuando estés aquí, glorifícalo porque ha triunfado en ti. Porque no es cosa fácil, hermanos, ser cristiano y tener una vida congregacional. Dios ha vencido en ustedes, hermanos. Y su voluntad de ustedes ha estado con el Señor, y el Señor se ha glorificado al estar ustedes aquí sentados, escuchando la palabra, al estar compartiéndolo. La gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién le gusta levantarse los domingos que toda la semana alguien ha dicho, yo no voy a la iglesia porque es el único domingo que tengo para descansar? Y sí se entiende, pero pues tiene que haber algún día, ¿no? O un espacio. Y lo digo por otros hermanos que conocemos. Platicamos con ellos un día. No, es que pues toda la semana no puedo. Y el domingo pues me cuesta tanto trabajo. Entonces, la comodidad es una zorra que se puede vencer apegándonos al Señor Jesucristo, hermanos. Y es parte del costo.
Hay que sacrificar la comodidad. Fíjese, hay que sacrificar. El domingo es cuando más temprano nos levantamos aquí en la casa para lo de la iglesia. Entre semana por lo de mi hija, diario a las 6, diario a las 6. En la semana por lo de la iglesia y terminamos, le damos gracias a Dios porque a pesar de la presión que hay, hermanos, sabemos que Dios se glorifica en estas luchas y venciendo este tipo de zorras de pecado. Ahora, segundo, bueno, primero, falta una parte. Choca con la creencia de alguien que cree que ser cristiano no es incómodo. Ahora, estas personas que ya ha llegado esta zorra de la comodidad, fácilmente ceden ante los compromisos con el mundo, no se oponen a él, y así que también es difícil que aparten tiempo para Dios en su vida personal. Dios sabe, usted sabe. Segundo, el Señor nos enseñó a vivir sin los apegos a las cosas materiales y nos enseñó a vivir al desapego también de nosotros mismos en un espíritu dependiente solo de Dios. Porque nuestra verdadera riqueza la encontramos cuando vivimos para Él y no para nosotros. Y esto hace que nuestra vida sea muy incómoda porque remaremos contra la comodidad que nuestros mismos sentidos naturales nos brindan. ¿Por qué? Porque la primera cosa contra la que vamos es contra nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso mire el Señor ahí en Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el 23 y 24 de ese mismo capítulo dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese todas las cosas personales que le puedan impedir seguir en esa comodidad que representa. Un cuarto punto, hermanos. Y último, la zorra como ejemplo del descuido espiritual. Lamentaciones 5:16 al 18. Fíjese cómo se expresa aquí es el profeta Jeremías. Aquí dice, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, y dice, zorras andan por él, zorras andan por él. ¿Sabe? El contexto de estos versículos es que el pueblo de Dios, todo el libro de Lamentaciones nos habla de que el pueblo de Dios fue tomado cautivo por los ejércitos de Babilonia, especialmente los asirios. Y sabe, estos ejércitos eran hombres, dice que tenían una apariencia que solo de verlos daba temor, eran muy fieros. Y estos hombres, esos ejércitos, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, cayó la corona de nuestra cabeza. O sea, cayó la ciudad de Jerusalén, que era el centro principal de la adoración a Dios. Y el profeta Jeremías escribe estas lamentaciones para retratar la realidad que el descuido de las cosas de Dios traerá consecuencias. Si nosotros queremos ser advertidos de que las cosas de Dios, que dejar las cosas de Dios tarde o temprano traerán unas consecuencias feas, vamos a ponernos a leer, puede leer todo el libro de Lamentaciones. Ahí se menciona hasta que hubo canibalismo, hermanos. Se menciona que los niños eran estrellados en la pared por esos ejércitos. O sea, la tragedia espiritual no es cualquier cosa. Cuando caemos en una tragedia espiritual, las cosas se tornan negras. Claro, está nuestro Dios para levantarnos, pero siempre habrá un resultado
Ahora, se dejaron las cosas de Dios. Ellos dijeron porque pecamos, pero ¿cómo es que dejaron las cosas de Dios? No quiere decir que alguien que deje las cosas de Dios es porque no haya tenido conocimiento, sino que no puso por obra la enseñanza, las palabras de Dios desde sus corazones. Puede estar haciéndolo externamente, pero si no hay internamente, sería nada más estar ejerciendo su justicia propia. Pero cuando se ejercita desde adentro, desde la fe del corazón, es la justicia del Señor haciendo las cosas que a Él le agradan con un corazón entregado. Ahora, dice, una vez más repitiendo, porque pecamos. ¿En qué consistió más enfáticamente el pecado de este pueblo de Dios, de estos israelitas? Consistió en que no hicieron caso de la palabra del Señor ni del llamado de los profetas de Dios para volver a la adoración correcta a Dios. Y la adoración correcta a Dios comienza con un arrepentimiento genuino y que se manifiesta dejando el pecado. Esa es la adoración correcta. Ahí comienza, hermanos. Miren, nosotros podemos tener malas actitudes con Dios. Sí las podemos tener, podemos poner oídos sordos a lo que Él nos dice, pero cuando tenemos una actitud de esa manera, entonces hará que las zorras del descuido espiritual encuentren una puerta entreabierta para llevarnos a la ruina, destruyendo la viña de nuestra comunión espiritual con Dios. Destruye. Y el Señor exhortó a los discípulos y les dijo que también a nosotros, que no pasaran por alto los momentos de oración, los momentos de alabanza, los de la lectura y meditación de la palabra de Dios, que siempre estuviésemos en vela, como el centinela vigila la entrada de la ciudad para avisar que viene el enemigo. Y esto lo tenemos cuando el Señor estaba en Getsemaní. Poco antes de ser apresado, Él estaba orando con intensidad y vio la debilidad de sus discípulos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, velen y oren para que la comunión no sea minada por estas zorras de la debilidad humana. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esta palabra sin cesar quiere decir constante. La palabra sin cesar viene de una palabra griega donde se deriva la palabra crónico. Oren sin cesar, oren como crónicamente, siempre hablando, siempre meditando, cuando barres, cuando trapeas, cuando estás trabajando, siempre estar orando, hablando con Dios. Eso es orar sin cesar. Nos platicaba un hermano que cuando este hermano les dijo en el instituto bíblico que había que orar sin cesar, él se levantó y le dijo al hermano: ¿usted ora sin cesar? Dijo: sí. Oiga, ¿y cuándo come? ¿Cuándo duerme? Y fue cuando el hermano le dice: bueno, es que orar sin cesar significa tener un espíritu de oración constante en tu mente y en tu corazón. Eso es orar sin cesar. Así que, hermanos, fíjense nada más cómo la obra del pecado es retratada en esta forma de este animalito y en la vida de este animalito, las zorras. El pecado es sutil, hermanos. El pecado entra como la humedad, entra como la humedad, entra sigilosamente, no nos va a avisar, pero va a entrar así como la zorra. Ese es el retrato que nos quiere plasmar hoy la palabra. Y como conclusión, hermanos, hemos visto cómo este animal representa cabalmente la obra del pecado. Si descuidamos lo mejor que Dios nos ha dado, la vida de pareja, nuestra familia, nuestra congregación, nuestro servicio, nuestra comunión espiritual, son privilegios que Dios nos ha dado. No permitamos, hermanos, que las zorras del pecado con pensamientos negativos vengan y coman todas estas viñas que el Señor nos ha dado, porque están floreciendo. Y sabe, quien tiene comunión espiritual conoce al Señor, quien tiene servicio conoce al Señor, quien está en una congregación conoce al Señor, quien tiene una familia predicando los valores morales conoce al Señor, quien tiene un matrimonio con el Señor conoce al Señor. Esa es la parte fundamental, porque todo esto forma parte de la enseñanza de nuestro Señor.
¿Cómo le vamos a hacer? A las zorras juntan para cazarlas, aparte de las trampas, juntan perros cazadores que los sueltan y esos perros cazadores andan por todo el campo ahí buscando las zorras. Pero como las zorras suelen dispersarse, a veces todo el día solamente les bastará para atrapar una zorra. Pero sabe, nosotros las vamos a atrapar, las vamos a cazar mirando con fe al que venció todas estas zorras del pecado, a Cristo. Cristo que las clavó ahí en la cruz, Cristo que las clavó ahí en la cruz para que nosotros pudiéramos tener la victoria de Él en nosotros para poder matar esas zorras. Si nosotros ha habido alguna zorra que está quitando el ánimo de venir a la iglesia, el ánimo de aprender la palabra, el ánimo de adorarle, de exaltarle, entonces es tiempo de venir al Señor, porque ya están clavadas ahí. El pecado quedó ya vencido, ha sido quitado del medio para que nosotros podamos vivir su victoria del Señor cada día en nuestra victoria de nuestros días. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, amados. Nosotros somos el plantío, somos la viña de Dios en Cristo. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros velemos por nuestros corazones para su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, esta tarde ya, por tu grande misericordia y tu bondad. Señor, nosotros sabemos que somos débiles y, Señor, que a veces permitimos, Padre, que alguna zorra de pecado entre, Señor, a nuestras vidas y cautive de repente nuestras almas, nuestro pensamiento. Queremos esta mañana, Señor, queremos esta mañana ir, Señor, a la cruz de Cristo, ahí donde venció todas esas zorras del pecado, la zorra de todo, Señor, de las zorras que nos llevaron a la perdición, Señor, el pecado, Señor, y que ahora podemos ser levantados con esa victoria. Señor, que cada zorra que ha comido el ánimo, el gozo, Señor, de todo lo que hacemos por ti, Señor, sea llevada a la cruz, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé un nuevo sentir, Señor, nos dé fuerzas para ver las cosas diferentes y para saber que todo lo que hacemos nosotros para ti, Señor, es por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, Padre Santo. Señor, nuestra imperfección es mucha, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros para librarnos, Señor, para santificarnos, para quebrantar toda obra del maligno y quebrantar toda obra de pecado, Señor, que quiera, que nos está asediando, Señor, y que quiera ganar terreno, Señor. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres nuestro libertador, sabiendo que tu poder es grande, Señor, que tu poder habita en nuestras vidas, Señor, y que nosotros somos más que vencedores en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, Señor, desde la escuela bíblica dominical, Señor, y la palabra que nos das hoy en este culto, Señor, general para ti de tu iglesia. Te damos gracias, Señor. Bendícenos con tu paz, Señor, y este comienzo de semana, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por su palabra.